ese afán por el conocimiento son los observatorios astronómicos. Ahí tenemos dos claves que incluso son ya del siglo anterior, ¿no? Del siglo XVII, el Observatorio Astronómico de París de Claude Perrol, que es justamente el arquitecto del primer tratado que referíamos, ¿no? Vean, Claude Perrol diseña ese observatorio claramente usando también las líneas clásicas, ¿no? Aun cuando es todavía siglo XVII. El Observatorio Astronómico de Londres, que es justamente en Greenwich, ¿no? Justamente por donde pasa todo el tema, ¿no? De la cuestión de la línea para los usos horarios. Es también, en este caso, de Christopher Wren, que es el que proyectó también la Catedral de San Pablo de Londres. Y tenemos el Observatorio Astronómico de Madrid, que ya sí es siglo XVIII, de Juan de Villanueva, que es el mismo arquitecto que proyectó el Museo del Prado. Que el Museo del Prado, como le dije, se termina en el XIX, pero también de Juan de Villanueva del siglo XVIII, de este mismo arquitecto. Otro eh, tema que se va a popularizar y sobre todo entre el 18 y el 19, quizá en el 19 es donde mayormente se va a expandir, son los teatros. Aquí el teatro justamente va a oscilar entre el lenguaje neoclásico y la incorporación paulatina de esos otros estilos que mencionamos del romanticismo, ¿no? Ahí tenemos un edificio, el primero a la izquierda, el edificio quizá más famoso, el Teatro de la Ópera Garnier de París, de Charles Garnier, que es del siglo XIX, ya es un edificio claramente ecléctico, ¿m? Donde predominan líneas neorrenacentistas con neobarrocas. El segundo es el Teatro Real de Madrid, ese sí es más bien de líneas neoclásicas, o el de Austria, pues también. Pero vemos que en América, pues igualmente se van a popularizar entre líneas neoclásicas en algunos casos y otras ya de estructuras más eclécticas, como el que vemos al final, el Teatro Nacional de San Pablo, que fíjense que ya es de comienzo del siglo XX, más o menos contemporáneo con las obras de Alejandro Chatein en Venezuela, en Caracas, que justamente es el autor del Teatro Nacional de Caracas. El otro ingrediente, ¿no? Además de todo este tema de los tipos de edificios, va a ser el culto a la naturaleza. Es otra de las características que se va a diseminar dentro de esta etapa. Hay como un afán precisamente por conocer científicamente todo, hay como un afán por el conocimiento científico y en la aplicación además del método científico. Por lo tanto, hay una preocupación por estudiar el sitio donde se va a implantar el edificio, ¿no? Estudiar la topografía, las visuales, todo el tema de orden climático y su afectación sobre el edificio. Esto básicamente dentro de la etapa de más que todo lo que es la parte de ilustración. Pero por su lado el pintoresquismo, esa otra vertiente que decimos que va a correr de la mano la época de la ilustración, ¿no? Cuando lo que predomina es lo neoclásico, pero también se va a dar todas esas otras manifestaciones marginales que no entran dentro de lo neoclásico, que fue el pintoresquismo. Allí pues igualmente hay una exaltación a la naturaleza, ¿no? Y sobre todo en el pintoresco, porque claramente como es como se revela un poco a esa idea de racionalizar, el pintoresco exalta aún más la naturaleza orgánica. Y eso es lo que nos conduce a lo que vemos en la última frase, el jardín inglés orgánico versus el jardín francés geométrico. El jardín inglés justamente va a exaltar, eh, está marcado sobre todo por ese tema del pintoresquismo, va a ser un jardín más bien orgánico, generalmente irregular, donde las caminerías suelen, digamos, ser artificialmente diseñadas de manera orgánica, frente al jardín francés, que es absolutamente geométrico, en el cual se incorporan los parterres en forma de prismas cuadrangulares, etc. O sea que todos estos temas son los que se van a imponer. En la época del neoclasicismo, en el caso sobre todo de Francia, es la periodización que se ha solido usar para su estudio. El neoclasicismo desglosado más o menos en 5 etapas,
pero que están vistas sobre todo desde el ámbito más bien francés. Hay una primera época que sería así ajena, que sería como unas modas que se van a ir imponiendo precisamente en el contexto de Italia y de Inglaterra. En Inglaterra el movimiento paladiano fue una moda. Recordemos a los hermanos Adán, que referíamos en la clase pasada, es una de las fiebres que se dan, en este caso por no la antigüedad clásica, sino por Andrea Palladio, que como saben era de la época del Renacimiento al manierismo. Y en el caso de Venecia, las teorías de Carlo Lodoli, que acabamos de referir en la parte de los tratadistas, ¿no? Eso es como una primera etapa que empieza a gestarse como un cambio de conciencia hacia la racionalidad. Luego viene un segundo periodo de consolidación, donde esas primeras ideas, digamos más todavía en el ámbito teórico, se van a ir consolidando y arraigando, más o menos hasta mediados del siglo XVIII. Luego vamos a tener el tercer periodo, que es justamente el periodo llamado revolucionario, que es justamente el que coincide con el proceso de la Revolución Francesa, 1789, y que va a ser precisamente asociado no solamente a la Revolución Francesa, sino a muchos arquitectos que también van a querer contribuir ideológicamente con el cambio político y eso lo van también a incorporar en la arquitectura. De esto es el tema que vamos a ver como segundo tema, ya hemos referido, el de los arquitectos revolucionarios. Luego habría un cuarto periodo que ya se adentra al siglo XIX, que coincide con el periodo de Napoleón Bonaparte, el periodo del neoclasicismo tardío, periodo también napoleónico, entre 1799 al 1814. Y un quinto periodo que es donde va a ir declinando ya el neoclasicismo. Vean que tiene que ver también con lo político, liquidación del neoclasicismo con la restauración de la monarquía y el origen del Estado burgués entre 1814 y 1848. Durante esos años, paulatinamente, digamos que el neoclásico va a ir declinando, se siguen desarrollando obras neoclásicas, pero es justamente donde empieza a incorporarse ya el historicismo. Toda esa mezcla de estilos o utilización de otros estilos, no solamente de lo clásico, sino también del barroco o de las líneas medievalistas, ¿no? Entonces, esto es más o menos como una periodización del cual podemos ver algunas obras destacadas, ¿no? Vamos ahora a ir revisando justamente edificaciones icónicas. En el caso de Francia, ¿no? Tenemos este primer periodo, los focos iniciales de transición, todavía en lo que sería el siglo XVII. Y volvemos a referir a Claude Perrault, el mismo arquitecto que proyecta el Observatorio Astronómico, ¿verdad? De París. Él también tiene que ver con la ampliación del Palacio del Louvre, ¿no? Que es el actual Museo del Louvre. Y él diseña esa ala, lo que está ahí marcado con el rectángulo rojo, el ala oriental del Louvre, que es para la parte, digamos, bueno, hacia el este. Hoy en día, pues, es considerado pues como la fachada posterior, podríamos decir, porque, bueno, generalmente la fachada más importante es donde se incorporó la pirámide de Pei, ¿no? Ahí lo ven en la imagen, en la ilustración, que es claramente el que está definido por ese gran patio. Ahí ven también el arco del carrusel, el arquito que acabamos de ver en eso de las puertas de entrada a la ciudad, es ese arco que está pequeño, referido ahí en pequeño, en lo que es el gran patio a la izquierda de la imagen, que se ve como en isometría, poco. Bueno, esta es la fachada oriental del Louvre, que claramente Perrol, eh, recurre al lenguaje clásico, todavía tiene cierta reminiscencia barroca, en todo caso, en los frontispicios curvos de los cuerpos laterales, pero que no se concluyen así. Esta era como la propuesta de proyecto. Mente, desarrolla todo un basamento sólido y sobre él eleva esa logia
la loya, que es todo ese especie de columnata, como un segundo plano eh, dentro del conjunto. Y vean ahí, tal cual como se diseñó, ¿no? Ahí vemos arriba la fachada que les decía, justamente lo que es considerada la fachada principal, y esta va a ser un conjunto entre la parte de arriba, la imagen de arriba, que claramente es barroca y tiene algunas estructuras neobarrocas, porque siguieron usando el mismo lenguaje con los techos en mansarda, y sin embargo la fachada oriental claramente de un neoclasicismo verdaderamente racional, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Sin embargo, es una estructura muy temprana, es una estructura premonitoria. Claude Perrola es considerado justamente un pionero de la introducción del neoclasicismo. Luego ya podríamos hablar de eso, del segundo periodo de consolidación en los últimos años de la monarquía, es decir, antes del estallido de la Revolución Francesa, dentro de la época del rey Luis VI, justamente tenemos algunas imágenes de estructuras de esta etapa todavía de la época de la monarquía, ¿no? Se erige, por ejemplo, la plaza para Luis XV de Jean-Jacques Gabriel, que es la actual Plaza de la Concordia en París, justamente el espacio que se va a extender precisamente hacia lo que acabamos de ver del Louvre, ¿no? Está casi que uno a continuación del otro. Esta plaza, si seguimos caminando, llegamos a esa explanada donde se accede al Museo del Louvre. Y bueno, la propuesta de Jacques Gabriel es una estructura verdaderamente diáfana, un gran espacio dentro del cual él arma dos fachadas claramente repetitivas. Que vemos en la ilustración de arriba, dos edificios claramente neoclásicos gemelos, entre los cuales se abre una vía que debía rematar en un proyecto de una iglesia que todavía ahí tenía ciertas reminiscencias barrocas, que debía ser la iglesia de la Madeleine, que finalmente terminó teniendo otra configuración, justamente la que en la época de Napoleón Bonaparte adoptó ya la morfología en forma de templo a la manera casi muy similar al patrón del Partenón de Atenas. Ahí vemos en la planta justamente la configuración del proyecto de Jean-Jacques Gabriel con los dos edificios neoclásicos y los dos edificios que sí se llegaron a hacer, vean en la que es la fotografía, está el disculpen, otra vez se me volvió, bueno, vuelvo a compartir. Bueno, entonces esta es una de las obras. La figura de Jean-Jacques Gabriel es fundamental de esa fase, de la fase terminal de la monarquía francesa, ¿no? No solamente con este proyecto de la plaza, lo que actualmente se llama la Plaza de la Concordia, que realmente se erige como una plaza en honor a la figura de Luis XV. El mismo arquitecto, Jean-Jacques Gabriel, va a desarrollar el pequeño palacete justamente para María Antonieta, ¿no? Para la reina, que justamente es la que va a fallecer en el proceso revolucionario. Este era un pequeño palacete en el conjunto de Versalles, mm, como un pequeño palacete para la reina poderse reunir con sus amigas, como una estancia para juegos, etcétera, el llamado Petit Trianon, en el cual pues también se van a conjugar algunos elementos entre el barco a la que vemos a la izquierda, en la paz barroca, que lo que usa son pilastras acopladas al volumen y enmarcado entre dos fachadas curvas, ¿no? Que es la imagen que vemos en la planta. Vean que el edificio es como un pequeño cuadrado de planta,
cuadrado perfecto. De un lado va a tener esas escalinatas, lo que vemos hacia la izquierda viendo la planta, y la otra fachada con los dos planos curvos, la que va hacia la eh, derecha. También de este mismo arquitecto va a ser la Escuela Militar de París. Esta va a ser desarrollada entre 1751 y 1780, poco antes del estallido de la Revolución Francesa. Y es un edificio claramente ya de transición. Vean que la fachada es muy clásica, vean que reitera el cuerpo de acceso claramente como una especie de templo clásico, y luego va reiterando como los palacios renacentistas, eh, sobre todo los vanos de ventana, un pequeño frontispicio de manera repetitiva. Pero tiene el detalle barroco, sobre todo de la cubierta en forma de mansarda, el pabellón en forma de mansarda de pizarra sobre el cuerpo del ingreso. Esta estructura, para que la ubiquen, es justamente la que hace fachada a esa gran explanada donde se encuentra emplazada la Torre Eiffel, ¿no? Cuando la Torre Eiffel está de un lado está el río, del otro lado. Bueno, ya empezó el problema de la pantalla otra vez. Vuelvo a compartir. Bueno, ahí deben estarlo viendo ya. Bueno, este proyecto es una obra clave del neoclasicismo francés. Y fíjense que esto fue la referencia que Guzmán Blanco adoptó para eh, tomar la decisión de crear un panteón nacional en Venezuela. No obstante, el proyecto del Panteón Nacional nuestro no se fue por las líneas neoclásicas en su origen, sino por las líneas neogóticas, ¿no? Porque se hace a finales ya del 19, pero sí como temática, ¿no? En generar una edificación para honrar a las figuras ilustres del país. En este caso es justamente, fíjense que deriva de lo que iba a ser la iglesia de Santa Genoveva de París, lo que iba a ser la catedral de París. En este caso se decide convertirlo en un panteón de hombres ilustres. En vez de ser catedral, ¿verdad? Va a optarse por darle el uso para depositar todos los restos de todos los que habían contribuido, no solo en el ámbito político, sino también de las ciencias, de las artes, etcétera. Y el proyecto, el germen inicial es de Jacques Main Soufflot, que es el que lo gesta como intención para la iglesia, y luego va a ser concretado por Jean-Baptiste Rondelet, ya para la función final de la adecuación para el Panteón. Es un edificio clave, no solo en cuanto al uso de las líneas neoclásicas, como podemos ver, tiene el claro frontispicio típico como Partenón, o templo grecolatino, con columnas de orden compuesto, pero también tiene el cuerpo cupuliforme en la parte posterior. Algunos han considerado que este edificio es como una fusión de el aporte romano, o sea, de lo que es la cultura romana, por un lado, y el aporte del Renacimiento por otro. Fíjense que si consideráramos el edificio sin visualizar la parte de la cúpula, ¿no? De todo el elemento que lo remata,
sino solamente el cuerpo de abajo, tiene gran similitud con el Panteón de Agripa, el célebre Panteón romano de Agripa de Roma. Y la parte de arriba, por su lado, si la consideráramos como un edificio solo, ¿no? Si lo imagináramos que bajamos la cúpula con el peristilo de columnas y lo consideramos como un edificio en sí mismo, se parece en gran medida al templete de San Pietro en Montorio de Bramante, que es una obra cumbre del Renacimiento. Entonces, para algunos este edificio es como una especie de recopilación o de fusión de dos edificios claves de Roma. Uno, el edificio del Panteón, o sea, es como una fusión de un aporte romano, de la cultura romana propiamente, y otro de la cultura del Renacimiento en la parte superior. La planta, claramente más bien busca la cruz griega en vez de la cruz latina. Fíjense que prácticamente las cuatro alas son iguales, con excepción de la que da el ingreso, porque claramente se le añade el nártex. Pero del resto, las cuatro alas son prácticamente idénticas y están configuradas por unos cuatro espacios en cada una. Vean que cada nave no tiene como una nave rectangular, sino más bien vuelve a enfatizar como una planta centralizada, ¿no? Es como un gran cuadrado a cuyos lados se van armando pórticos de columnas. Y obviamente esto va a permitir que toda la cubierta esté desarrollada a partir de cúpulas planas o cúpulas vaídas, ¿no? Cúpulas, salvo la gran cúpula que remata justamente la cruz, ¿verdad? Estos grandes espacios cuadriláteros que arman las cuatro naves tienen cúpulas vaídas más los módulos menores. Como ven ahí, son naves conformadas por un sistema de cúpulas planas y arcos semicirculares soportados por un peristilo continuo. La cúpula sí tiene la influencia paladiana y el pórtico que tiene sí como claras alusiones a Vitruvio y a los templos greco-romanos. Luego va a venir el periodo revolucionario, que es el que hemos referido que vamos a ver como un tema autónomo, independiente. La época de los revolucionarios es fundamental, por ejemplo, el aporte de Etienne-Louis Goulet. En este caso ya vemos ese proceso de abstracción progresiva que va a plantear él, ¿no? Aun cuando él sigue usando el lenguaje clásico, lo va a desmitificar, ¿no? Claramente empieza a romper las proporciones. Fíjense, esta estructura realmente ya es como un ejercicio volumétrico, ¿no? Este es una especie de proyecto para una ciudad fortificada, claramente con una especie de fuerte en forma de cruz griega también, ¿no? Que son, lo que estamos viendo son como las dos alas, que habría otras dos alas hacia la parte de atrás, y ellas están, digamos, acopladas a un cilindro, y ese cilindro a su vez superpuesto sobre un cono, ¿no? Que es lo que estamos viendo, el elemento inclinado es un cono sobre el cual se superpone la cruz, pero que en realidad es como si hubiéramos trabajado un cilindro y al cilindro le hubiéramos quitado cuatro secciones, ¿no? Como si hubiéramos rebanado un queso, ¿no? O una torta, y le hubiéramos rebanado unas secciones, dejando solamente como una cruz sobre el medio. Boulet es muy, digamos, interesante en esos ejercicios volumétricos que va a desarrollar. De él podemos destacar estas, digamos, características, ¿no? Primeramente el tema de lo sublime, que ya lo vamos a ver la clase próxima, terminamos esta, bueno, el siguiente tema, ¿no? En cuanto a los arquitectos revolucionarios. En él lo que va a dominar es esa idea de lo sublime que tiene que ver con la ruptura de la escala, y creo que esta imagen lo resalta, ¿no? Fíjense, esas figurillas que aparecen en la parte inferior son figuras humanas, lo cual implica, imagínense la escala que tiene la estructura, la escala que tiene el edificio considerado eso. Traspasar los sublímites de la razón, lo sublime, evocación de lo sublime, pero aquí él juega también entre el terror y la serenidad, precisamente haciendo esas escalas grandilocuentes, exalta también lo terrorífico, ¿no? Porque son estructuras que prácticamente se le vienen a uno encima. El tercer punto, donde dice inmensidad de la vista, forma monumental, claramente asociado a ello,
unas escalas colosales y sobre todo lo que hemos referido, la pureza geométrica. Generalmente es el de los arquitectos revolucionarios el que menos ornamentación aplica. Vean que más bien son los volúmenes, tiene el mayor peso. Apenas hay unos pequeños arquitos allí de medio punto y unos orificios en la parte de arriba rematada con almenas, pero sin mayor ornamentación. Y una propuesta célebre de él es el célebre cenotafio de Isaac Newton, obra que nunca se construyó. Generalmente de Tien-Louis Boulet, la mayor parte de las propuestas quedaron en papel, pero fueron muy importantes para la revisión que la arquitectura moderna realizó después, precisamente por todo el trabajo que hizo con geometría pura. Generalmente utiliza los sólidos platónicos, ¿no? El cubo, la esfera, como vemos en este proyecto claramente la esfera y el cilindro. Trabaja también con la cúpula y la pirámide, la cúpula, perdón, el cono y la pirámide. Son siempre como los instrumentos que usa para toda esa composición geométrica pura. En este caso, el cenotafio, como ven, es una gran esfera superpuesta sobre un cilindro que a ese cilindro le va a rebanar como el frontal para seguir exaltando la esfera, ¿no? El cilindro le sirve más bien como para apoyar la esfera, como para crearle un basamento. Y además luego juega dentro de la esfera, y vemos claramente esa idea de lo sublime y del terror y de lo sublime a favor y en contra. Vean, la esfera la trabaja justamente para exaltar, como es un cenotafio, a la figura de Newton, en este caso, trabajar la idea de la luz y la sombra. Entonces, los dos grabados que vemos a la izquierda representan el cenotafio de día, que en ese caso el espacio interior sería totalmente oscuro, como para representar el firmamento. Y en la noche sería todo lo contrario, incorporaría como una gran hoguera en el medio, como representando al sol, para iluminar todo un destello de luz en el espacio interior. Obviamente es una cosa, bueno, absolutamente fantasiosa, ¿no? Y además luego lo va a rodear, como ven la esfera, está rodeada de cipreses, esos anillos que vemos como si fuera el ecuador, o como la línea central de la esfera, es toda una terraza rodeada por cipreses que luego se terracea en la segunda. Así que lo que vemos en la planta, todos esos puntitos que están ahí son hileras de cipreses como para crear unas galerías en torno a la esfera. Que bueno, también se ve en el corte, ¿no? En los dos cortes se pueden ver claramente esas terrazas. La otra figura de esta etapa de los revolucionarios va a ser Claude Nicolas Ledoux. Claude Nicolas Ledoux es de los tres revolucionarios el que mayor número de obras logró construir. Él estaba trabajando ya en la época justamente de la monarquía y desarrolló varios proyectos para la monarquía. De hecho, justamente como estaba asociado a la monarquía, fue puesto prisionero al estallar la Revolución Francesa y estuvo a punto de fallecer, ¿no? De haber sido decapitado también como tantas otras figuras políticas. Pero bueno, se logró salvar de ello. Y cuando está en prisión, justamente es que desarrolla uno de sus tratados. Dedicó el tiempo en prisión justamente para formular y recopilar parte de su trabajo. Pero antes de ello había desarrollado varias obras. En el caso de él, tiene como una preocupación al tema social, justamente como ven ahí, preocupación por la visión de una ciudad ideal y la función social, que lo vamos a desarrollar sobre todo en el tema dedicado ya a ellos de manera específica. Puede ser considerado el pionero de una arquitectura industrial porque hizo algunos trabajos vinculados, por ejemplo, con unas fábricas de sal, las salinas reales, unas salinas reales de producción de sal de manera artificial, no vinculada con la sal marina, sino para poderla elaborar de manera química. Por lo tanto, es considerado eso como una figura premonitoria en el tema de los fabril, del tema industrial, pero sin embargo va a adoptar también el lenguaje neoclásico dentro del diseño de la fábrica. Para él, fíjense, es muy importante, la fisonomía arquitectónica debe tener un significado.
Él solía usar justamente formas, aquí podemos ver también esa asociación entre la idea de la forma y la función, ¿no? Llega a usar plantas que buscan representar que el solo esquema de planta del edificio represente también la función, es decir, no solo en la parte volumétrica. Y lo vemos en la parte de abajo, ¿no? Facies que evocan justicia y unidad, por ejemplo, en la sala del tribunal, o isomorfismo al emplear una figura fálica, un pene, en una estructura dedicada al libertinaje, ¿no? Para lo que era una especie de escuela para corregir los problemas de libertinaje sexual, adopta como planta, como esquema en planta, una figura fálica, una estructura fálica. O sea, que vean que cómo van estos arquitectos, no solamente en la parte estilística, sino también la conceptualización de los proyectos, a ir incorporando muchos conceptos, ¿no? Derivados, pues, de esta búsqueda de la razón. Y esta es una de las obras más destacadas. En el caso de él, como les digo, con respecto a Boulet, llegó a construir, y esta es justamente ese proyecto de la Salina Real de Art Excellence, la cual es realmente una fábrica de sal en la cual tiene contemplados los espacios tanto para la producción de sal, que son los dos grandes pabellones que están a los lados del cuerpo central. El central es la parte directiva, ¿no? Como el edificio directivo de la salina, y luego los otros edificios que se van disponiendo de manera radial para armar ese gran espacio ajardinado semicircular, son los edificios residenciales para los obreros, y se le accede por un gran peristilo. Vean que en línea con lo que sería el edificio central, hay como un pórtico también, como una especie de portada a la manera de esas puertas que referíamos hoy, que es claramente la puerta de ingreso a la salina. Este proyecto es construido, como ven, es una foto, pudiera parecer un render, pero no, es una foto, y abajo pueden ver la planta claramente, totalmente simétrica. Lo que está de un lado se repite claramente del lado opuesto, y bueno, la utilización de la geometría, que es algo típico, el escudriñar en la geometría pura es algo muy característico de estos arquitectos revolucionarios. Ese proyecto lo va a aplicar luego en este proyecto de la ciudad ideal de Chocs. Vean que es de alguna manera lo que hizo fue replicarlo. Este proyecto, no de la Salina, lo va a aplicar en esta ciudad ideal de Chocs. Vean que son como dos, en este caso dos semicírculos, pero ya como una ciudad, ¿no? Ya en este caso incluye también los edificios centrales, serían las áreas de producción, y todo lo demás son los habitáculos de los obreros. Una ciudad ideal, pero una ciudad industrial, ¿no? Siempre asociado al tema del mundo industrial. Y el abajo es un pabellón, el pabellón para Madame du Barry, en este caso un pequeño palacete también de lenguaje neoclásico, que ese también se llegó a construir. La de arriba no, la ciudad ideal de Chocs quedó en proyecto, pero el pabellón de Madame du Barry sí. El tercero de los revolucionarios es Jean-Jacques Lequet, que es el más utópico de los tres, y este se adentra un poco en el eclecticismo. Y este arquitecto ya, digamos que se deslinda un poco de esa pureza neoclásica que hemos visto, sobre todo en Ledoux y en el caso de Boulet por la pureza. Lequet más bien empieza a ser ecléctico, empieza a incorporar, digamos que se dejó influir más por el pintoresquismo, ¿no? Y entonces tiene algunas propuestas donde mezcla, si bien tiene rasgos clásicos, aparecen también algunos elementos medievalistas, orientalistas, etcétera. Sigue también con esa obsesión por la ruptura de la gravedad que está presente, por ejemplo, en el proyecto de el cenotafio de Newton de Boulez. Este también va a desarrollar algunos proyectos donde va a trabajar con la esfera. Y este es uno, el diseño para un templo a la igualdad. Vean que de manera análoga usa la esfera. Aquí vemos eso que referíamos al principio de lo disruptivo, que quieren como romper con los esquemas de lo clásico del basamento, cuerpo y remate, y justamente aluden a la esfera precisamente porque la esfera
como sabemos, no es estática, ¿no? La esfera tendería a rodar y es una manera, pues, de jugar con ello. En este caso, Boole lo que hacía era superponer la esfera sobre un cilindro. En este caso, lo que hace es apoyarla sobre un pórtico también cilíndrico de columnas. Pero no es una, aunque parece una cúpula de media naranja, el espacio interior es absolutamente una esfera. Como pueden ver allí, como un gran espacio donde en su interior tiene un globo terráqueo, que de nuevo pues es la exaltación eso a la igualdad, ¿no? Fíjense que son los eslogans de la Revolución Francesa, ¿no? La igualdad, fraternidad y libertad, en este caso un templo a la igualdad, a través de esta representación. Esto también pues fue un proyecto fallido que tiene que ver justamente con los ideales propugnados por la Revolución Francesa y por eso este templo a una de las virtudes. Y este es otro, vean que el patrón es similar, también de él, de Lequé. En este caso es para un templo de la tierra, un templo dedicado a la tierra, en el cual de nuevo aparece la esfera, en este caso apoyado también sobre columnas, pero fíjense que aquí las columnas más bien parecen especie de columnas egipcias, son más bien como especie de pilares, más bien rematados por unas cabezas, no terminan de ser cariátides, porque no es el cuerpo completo de la figura humana, sino cabezas más bien como capiteles en forma de cabezas y la parte de la columna unos prismas. En este caso la esfera está trabajada claramente como si fuera el globo terráqueo en la parte externa e internamente como si fuera el firmamento. Y de nuevo, pues un globo terráqueo en todo el medio del espacio central. Aquí ven el grado de utopismo de estos arquitectos revolucionarios. Pero después viene una etapa ya en la cual, digamos que ese neoclasicismo va a aterrizar y va a promover, ya se van a construir en gran medida los proyectos en la época napoleónica o del primer imperio, también llamado, ¿no? Porque luego va a haber el segundo ya avanzado el siglo XIX. Y aquí tenemos justamente el proyecto que referíamos anteriormente sobre lo que fue el Palacio del Borbón. Oye, ya la eh, que ya regresamos. Bueno, volví a reiterando, el edificio que vemos, el conjunto es el Palacio del Borbón, pero el edificio de la Asamblea es realmente como una adición que se le hace sobre esa estructura del palacio, que corresponde a la parte donde ven el hemiciclo como manera de teatro y la fachada que está rotada. Esa rotación deriva justamente de tratar de que esa fachada se convirtiera en el remate focal de un bulevar que se dirige hacia la Plaza de la Concordia, la plaza que acabábamos de referir anteriormente de la época de Jean-Jacques Cabriel.
Esto es muy típico de Francia, de París, en donde unos bulevares te van conduciendo a otros y van rematando en fachada. Y bueno, aquí claramente pueden ver pues esa obsesión por el templo clásico. Fíjense que el pórtico prácticamente es ciego. Tiene unas puertas menores, ¿no? Menores, pero en la parte elevada. Tiene como la escalinata, pero en gran medida no es como un gran portal, ¿no? Sino como una sucesión de pequeñas puertas en comparación con la escala grandilocuente que tiene toda la arquería. ¿Mm? A diferencia del Partenón que se abre todo completamente, o de otras estructuras que es más monumental. Aquí es más que todo esa monumentalidad urbana, ¿no? Que busca justamente la fachada del el elemento frontal. Bueno, este de Bernat Poyet es sobre lo que era la estructura del Palacio del Borbón de los otros arquitectos. La otra es la iglesia de la Madeleine, que justamente es la estructura que está diametralmente opuesta a esta y es otra edificación concretada en la época de Napoleón Bonaparte. Esta es la iglesia que referíamos cuando vimos el plano justamente de la Plaza de la Concordia, que les dije la iglesia barroca, que se abría entre los dos edificios gemelos que hacían la fachada de la Plaza de la Concordia. Entonces, bueno, la planta de arriba es lo que debió ser la iglesia más bien barroca, como ven, tenía un patrón en forma de cruz latina, era el proyecto de Pierre Contandibri y Jean-Martin Couture, pero en la época de Napoleón Bonaparte se va a reformular totalmente la propuesta y se va a adoptar como una especie de gran templo clásico que va a ser de una nave unitaria y claramente tratado como si fuera una especie de eso, de templo greco-latino. Y justamente esa fachada es, digamos, se hilvana con la que acabamos de ver, ¿no? De un lado tenemos esta fachada y del otro, pero caminando, bueno, más de 1 kilómetro, vamos a encontrarnos con la fachada de la iglesia de la Madeleine, que es esta claramente tratada como si fuera un templo clásico, pero ya inserto dentro del ámbito urbano de la ciudad. Es una nave unitaria, en este caso vean que tiene también el pórtico, pero como lo que les decía con respecto al anterior, en este caso una sola puerta más monumental y el pórtico, digamos, es permeable y además que va a rodear todo el edificio, como ven en la planta. La iglesia internamente tiene un ábside semicircular, pero siempre circunscrito dentro de una envolvente rectangular rodeada por todo el anillo de columnas. El proyecto definitivo, pues, de Pierre Alexander Pignon es el que desarrolla realmente la estructura ya en forma de templo greco-romano. Y otra propuesta también de la época de Napoleón, que esto ya lo referimos en la clase anterior, es el proyecto de la Rue Rivoli, de los arquitectos Charles Percier y François Leonard Fontaine, que es justamente este conjunto de edificios repetitivos, totalmente seriados, a partir del esquema formulado por una arquería en la parte inferior, tres cuerpos de pisos y luego un techo en mansarda, ¿no? Y ese patrón se va repitiendo, repitiendo, repitiendo como varias unidades para armar todo lo que es la Rue Rivoli, ¿no? Realmente uno puede caminar todo bajo techo porque la arquería se va a un poco el esquema de lo que es la reurbanización del silencio, pero aquí todo en forma lineal. Es como un gran eje que justamente le pasa a un lado a lo que es el Palacio del Louvre. La imagen que vemos en la parte inferior, lo que se asoma detrás de los árboles es el Museo del Louvre, lo que fue el Palacio del Louvre. Y todo lo otro es la Rue Rivoli, ¿no? O sea, la avenida de la Rue Rivoli con toda esa sucesión de edificios hechos por estos arquitectos. De ellos es el mismo arco que ya lo hemos referido en varias oportunidades, el pequeño arco del triunfo del carrusel, que es justamente para honrar los triunfos de Napoleón Bonaparte y que está enclavado justamente en esa explanada para ingresar a el Museo del Louvre. Todo esto son obras de la época napoleónica, claramente, bueno, este más aún, claramente la función es como la imagen de los arcos triunfales que desarrollaron los emperadores romanos.
Y otro proyecto ya mucho más grandilocuente es el célebre Arco del Triunfo o Arco de la Estrella de París, que a diferencia del arco anterior, vean que ambos tienen la forma de arco, pero este ya es un edificio monumental que realmente en la escala humana, arriba se ven las personas que están sobre el techo, que lo usan como un gran mirador. Realmente en este caso es un edificio en forma de arco. Vean que realmente está formado por cuatro grandes pilares con escaleras, núcleos de circulación en su interior, que permite ascender hasta el techo, que en realidad es un gran mirador. Y justamente en los espacios que separan esos cuatro edificios, porque realmente son como cuatro edificios los que forman las bases del arco, es donde están internamente todas las inscripciones de todas las figuras que, digamos, intervinieron en todo el proceso revolucionario. Es allí donde está escrita el nombre de Francisco de Miranda, en el interior de esos cuatro pilares. En uno de ellos es donde está el nombre de Francisco de Miranda como parte de los que participaron en todos los episodios de la Revolución Francesa, de las distintas batallas. Creo que lo vamos a ir dejando hasta allí, vamos para no dejarlo interrumpido. La clase próxima vemos el caso de Italia y España, Inglaterra e iniciamos ya con lo que, eh, sería la extensión de Francia a lo de los arquitectos revolucionarios. Voy a dejar de compartir. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no, pero aquí estoy viendo que hay varios que se fueron incorporando después. Bueno, ya les tomo la asistencia. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí la semana, ya la próxima semana es Semana Santa. Ya cualquier pregunta con respecto al trabajo me escriben al correo o por el WhatsApp, cualquier aclaratoria o duda que les surja con respecto al trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vemos la semana después de Semana Santa, que tengan una feliz Semana Santa y por aquí voy a ir anotando los que se fueron incorporando. Gracias igualmente. Chao, Barrios, Villegas.